Hoy nos toca el capítulo número 24 del primer libro de Samuel. El capítulo número 24 del primer libro de Samuel. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene por título el capítulo: David perdona la vida a Saúl en Engadí. Leemos. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí, David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entregó a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor es rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Wow. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Tremendo. Fíjense el corazón de David. Fíjense cómo en David había temor de Dios. Porque cuando hay temor de Dios, uno no hace lo malo. Cuando hay temor de Dios, uno se aparta del mal. Cuando hay temor de Dios, no importa el precio, no importa las consecuencias de algo, pero uno hace lo recto, lo correcto. Porque más es el temor que uno tiene hacia el Padre, hacia Dios, que hacia el hombre. Ahí vemos David siendo perseguido en varias oportunidades. El rey Saúl intentó matarle con su lanza, y David huyendo por todas partes, que más bien debería, vamos a llamarlo así, lo normal, una persona normal, se llenaría su corazón de odio, de rencor, por ser perseguido injustamente, porque David no había cometido ningún delito, y era perseguido injustamente. Era para tener su corazón lleno de rencor, hasta de odio, y no vemos a un David así. A pesar de todo lo malo que él está viviendo, a pesar de toda la persecución que él está pasando, su corazón no se ha dañado, no se ha llenado su corazón de falta de perdón, no se ha llenado su corazón de odio, de rencor, para nada. Más bien vemos aquí a David, un hombre
temeroso de Dios. Y eso me hace recordar la historia de José. Igualito. ¿Qué no había pasado José? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Ya por ahí era para que el corazón tuviera bien lo normal, bien lleno de odio, de amargura, de todo, porque lo vendieron los hermanos. Tuvo que trabajar allá, lo tenían allá, administrando la casa de Potifar. La mujer quería estar con él y a la final él, por temor a Dios, por rechazar, por salir corriendo para no pecar, por temor a Dios, lo metieron preso. Y fíjense que aquí vemos también el caso de David. El temor era tanto hacia Dios que él no se atrevía. Aunque él sabía que Saúl lo estaba persiguiendo injustamente, porque él no había cometido nada en contra del rey. Aunque sabía que Dios le iba a quitar de allí del reino, pero en ese instante todavía estaba haciendo el trabajo del rey, todavía estaba gobernando. Dice la Biblia que Dios pone reyes y Dios quita. Y Saúl iba a estar allí como rey hasta el día que Dios lo permitiera. Pero allí estaba todavía reinando, aunque ya Dios no estaba con él, ya se había apartado. Pero vemos el temor de David hacia Dios, de hacer lo malo, el temor de atentar contra el rey, porque a pesar de todas las cosas, todavía era rey, Saúl. Y David sintió temor. Fíjense que le cortó parte de su vestido, de la orilla de su manto de Saúl. Y dice que su corazón se turbó. Se turbó su corazón. Fíjese cómo la mano le tembló prácticamente. Entonces ahí vemos que verdaderamente era un hombre de Dios. Y he aquí han visto mis ojos hoy cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos. Versículo 10. En la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Fíjense. A pesar de toda la persecución, a pesar de todos los intentos de asesinato, David en su corazón, fíjense cómo era el corazón de David. No guardó rencor, odio, nada. Más bien tenía un corazón perdonador. Fíjense cómo lo perdonó. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. 11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Miren, wow, la actitud de David. Prácticamente que si va a morir Saúl, que lo mate otro. Pero la mano de David no lo va a tocar. Él no lo va a tocar. Que Dios lo libre de hacer algo así. Que sea Dios el que lo vengue y haga justicia. Eso es lo que está diciendo, que Dios le haga justicia a él, pero que él no va a atentar contra Saúl. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Ahí vemos que David era un hombre que sabía que Dios era un Dios de justicia. Y en medio de toda esa persecución, en medio de toda esa acechanza del rey Saúl contra él creía en la justicia de Dios. David confiaba en el Señor y creía en su justicia. 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues
a un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Wow. Fíjense que en los tiempos antiguos en los tiempos bíblicos antes eran ojo por ojo y diente por diente. La gente buscaba su venganza, ojo por ojo y diente por diente. Y ahora pues no es así. Porque dice la palabra del Señor, mía es la venganza, dice Jehová. El Señor es quien nos defiende. El Señor es el quien va delante de nosotros, Él es el que pelea por nosotros y Él es el que nos defiende de cualquier situación, de cualquier cosa que podamos estar viviendo. Uno no busca venganza porque el Señor nos defiende. Y fíjense cómo David sabía eso. David tenía entendimiento de todo eso. Dice, Jehová pues será mi juez, y Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Miren cómo él confiaba en Dios y creía en la justicia de Dios. Que Dios lo iba a defender y Dios iba a hacer justicia allí. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, fíjense, habiéndote yo pagado con mal. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Que venzamos el mal con el bien. Que demos bendición, bendigamos a los que nos hacen mal. Antes era diente por diente, ojo por ojo. Ahora bendecía a quienes os persiguen. Bendecid a vuestros enemigos, nos enseña la palabra. Bendecid y no maldigáis. Si tu enemigo te pidiere agua, si te pidiere pan, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Dice la palabra, y ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Todo esto lo estaba aplicando David. Todo esto lo estaba aplicando, fíjense, que David, la actitud de David está alineada a la palabra. Fíjense el comportamiento, la actitud que David tenía ante todo esto que estaba viviendo. Fíjense cómo su comportamiento estaba alineado a la palabra. Y así mismo tenemos que ser nosotros. Todo lo que nosotros vivamos, lo que se nos presente, nosotros tenemos que procurar que todo esté alineado a la palabra, que nosotros estemos haciendo lo correcto delante del Señor, lo recto. No obrar en injusticia, no hacer algo que ofenda a Dios. Fíjense, David no buscó venganza, diente por diente, ojo por ojo. Tuvo ahí en sus manos la vida de Saúl y él dijo, jamás ni nunca haré eso. Sino que más bien él creyó y declaró que su juez era Dios y que Dios mismo iba a juzgar y lo iba a defender. Le iba a hacer justicia. Vemos como todo lo que hizo David está alineado en la palabra. Fíjense que Saúl le hizo mal a David y David le pagó ¿con qué? Con bien. No matándolo, preservando su vida. Y dijo David, más justo, le dijo Saúl a David. Le dijo Saúl a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Fíjense. Porque el Señor nos pide en la palabra que hagamos eso, porque ascuas de fuego amontonaremos sobre la cabeza de las personas. Esa persona que nos hace mal, pero nosotros hacemos lo contrario, le hacemos bien, va a llegar un momento que esa persona se va a penar, se va a sentir mal.
porque iba a decir, Dios mío, yo que le he hecho mal a esta persona, y mira cómo me hace. Este es el caso que hizo David. Más justo eres tú que yo, le dijo Saúl, que me has pagado con bien. Dice la Biblia que no seas vencido con el mal, sino que venzamos el mal con el bien. Y eso es lo que hizo aquí David. Fíjense cómo estaba David alineado a la palabra. David estaba haciendo las cosas rectas, correctamente. ¿Qué es lo que te dice el mundo? No, mátalo, mátalo, mátalo. Eso no se merece nada. Mira todo lo que te ha perseguido y las veces que ha intentado matarte. Eso no es ningún hombre de Dios, mátalo. Pero fíjense lo que él hizo, lo contrario. Lo que la palabra de Dios dice. Él actuó conforme a la palabra, venciendo el mal con el bien. 18. Dice, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien. Está hablando Saúl. Pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Está diciendo Saúl. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar. Ay, miren lo que le está diciendo Saúl. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Fíjense lo que aquí está pasando. Fíjense todo lo que estaba viviendo David, toda la angustia, la persecución. Ahí estaba huyendo, llegaba en todas partes a esconderse, en las cuevas, en las montañas, en todas partes, con sus hombres a esconderse. Sintiendo prácticamente allí atrás como la muerte lo perseguía. Eran momentos de angustia, momentos de desesperación. Pero aquí vemos que en medio de todo esto David nunca dudó de Dios. Aquí vemos nunca a David decir nada con su boca que ofendiera a Dios. Aquí más bien vemos a David mostrando integridad, con un corazón que perdona. Y como todo proceso, como toda prueba, tiene una fecha de vencimiento. Fíjense, aquí al parecer ya terminó la prueba de David. Y mire cómo pasó esa prueba. Perdonó al que le estaba haciendo mal. Lo perdonó. Y todavía viene Saúl. Saúl entiende de que Dios había escogido a David para que fuese rey sobre Israel. Saúl entendía eso. Por eso se lo dijo. Y ahora, como entiende eso, miren ahora lo que le está pidiendo Saúl. Júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Ahí ya hizo David un juramento. En los tiempos bíblicos, el jurar era algo muy delicado. La persona cuando hacía un juramento con Dios o con otra persona, eso había que cumplirlo.
Porque el Señor más bien nos dice ahora, más bien nos aconseja que no nos juremos. Porque mejor es que no juremos y que no cumplamos y pequemos. Porque cuando usted hace una promesa, que es un juramento, y usted no cumple, usted peca. Ahora se abre puerta al enemigo. Se le da derecho lugar al enemigo porque las promesas hacia Dios, los juramentos, y que la Biblia dice que no juremos. Ni por el cielo, ni por la tierra. Que no juremos. Nos manda la Biblia. Y que no hagamos promesas. Para que no le demos el derecho legal al enemigo. Y si en algún momento cometemos algo así, pues tenemos que arrepentirnos, pedirle al Señor perdón para que nos limpie de toda maldad y se cierre esa puerta. Pero vemos como David le juró. Entonces David juró a Saúl. O sea que no iba a eliminar su descendencia, no lo iba a matar ni nada. Y cuando ya hay una promesa, eso se tiene que cumplir. Porque ya hay un compromiso. Y antes eso era delicadísimo. Hoy en día la gente promete y promete y promete y no cumple. Eso es como si nada. Pero en los tiempos bíblicos eso era delicadísimo. Las promesas, los juramentos, todo. La gente lo cumplía. Entonces de verdad que es digno de admirar la conducta, la actitud de David. Qué madurez tenía ese muchacho. Un corazón perdonador. De verdad que era un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Y por eso Dios estaba con él. Por eso que la Biblia dice que David tenía un corazón como el Señor, conforme al Señor. Porque fíjense la actitud. Actuó alineado a la palabra. Cada actitud que David tuvo con respecto a Saúl estuvo alineado a la palabra. Hoy en día. Y estamos hablando, vamos a decir así, como ahora vamos a decir Nuevo Testamento. Estuvo alineado con lo que el Señor manda en la palabra. Y así mismo tenemos que hacer nosotros. Así mismo, nosotros tenemos que mirarnos, verificarnos, examinarnos. Y tenemos que chequear las áreas que nosotros tenemos que ir arreglando delante del Señor. Porque nosotros cada día tenemos que aparecernos. Tenemos que parecernos más al Señor. No puede ser que tengamos 20 años en el Evangelio y que todavía no haya cambio en mi vida. No puede ser que tenga 20 años en el Evangelio y todavía estoy luchando con el autocontrol. No tengo autocontrol. No puede ser que tenga 20 años en el Evangelio y todavía no tenga paciencia. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a trabajar esas áreas en nuestras vidas que tienen que cambiar, que tienen que ir alineadas a la palabra del Señor. Porque de eso se trata, de cambiar. No es que Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Y pasan los años y la persona sigue igual. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Sí, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que esforzarnos. Ir trabajando esas áreas para que cambien, para que se alineen a la palabra. Mientras más cambiemos, más nos iremos alineándonos a la palabra del Señor. Nos vamos a ir alineando. Y por supuesto le vamos a agradar más al Señor, porque Él ve que estamos buscando parecernos más a Él. Y esas cosas a Él le agradan. Esas cosas a Él le agradan. Cuando uno desecha, se aparta de las cosas que ofende a Dios para hacer lo correcto delante de Él. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias.
Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por nuestras vidas, por nuestro hogar, nuestra familia. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, Padre, que esta tu palabra produzca en cada uno de nosotros frutos a 100 por uno. Sellamos en el nombre del Señor Jesucristo esta preciosa palabra, oh Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.